Pues sean nuevamente bienvenidos. Le voy a pedir por favor que vayan a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículos 14 y 16. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 14 y 16. Voy a dar continuación al estudio bíblico de la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estar estudiando desde el versículo 10 en adelante, pero ahorita quiero que vayamos primero al versículo 14 hasta el 16. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra de Dios. ¿Ya están todos ahí, hermanos? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Me acompañan en una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Que podemos, Señor, tener esa confianza que tú escuchas nuestra oración, Señor, y que tú haces de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te pedimos, Padre, en esta hora por aquellos que están enfermos, Señor. Sé tú sanando toda dolencia de su cuerpo, Señor. Y sé tú sanando su alma, su mente, su corazón, Señor. También te pido, Padre, por aquellos matrimonios, Padre, que seas tú, Señor, trayendo solución a sus vidas, Señor. Que seas tú uniéndolos, Señor, en tu amor. Que seas tú, Señor, dándoles sabiduría para tomar decisiones, Padre. Te rogamos, Señor, porque seas tú en esta hora hablándonos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros, redarguyéndonos, dándonos entendimiento, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre, Padre. Preparemos nuestro corazón y tengamos la humildad de recibir la instrucción que hoy tienes para nosotros, Señor. Sé tú hablando a través de mí, Señor. No permitas, Padre, que hable uno, que no sea yo, Señor. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos para que la semilla que ha de ser sembrada, Señor, produzca el fruto por el cual tú has enviado, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias porque a ti te ha placido, Señor, darnos la vida eterna, Señor. Si hay personas que hoy vienen y quizás no te conocen o todavía no están seguras de su eternidad, sé tú trayendo convicción, Señor, de que tengan esa misma necesidad, Señor, de buscar esa vida, Señor, que solamente está en tu Hijo Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Ya habíamos estado hablando de esta carta en los primeros versículos, mis hermanos. Vemos cómo el apóstol Pedro, ¿verdad?, le escribe a los expatriados de la dispersión, de los que andaban en Galacia, Capadocia, diferentes partes, personas que habían salido huyendo a causa de la persecución. Vemos cómo Él les manda palabras para animarlos, ¿verdad? Y les dice que bendito es el Padre y el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo les dice que es gracias a su gran misericordia los hizo renacer para una esperanza viva. Eran palabras que ellos necesitaban escuchar en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor. Y creo que nosotros muchas veces también necesitamos escuchar nuevamente, estar escuchando que Dios sigue sanando, Dios sigue salvando y Dios sigue estando cuidando de cada uno de nosotros, mis hermanos.
Dice que tiene para nosotros una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Habla de cosas que no son perecederas. Hablan de cosas que son por la eternidad. Y son en las cosas que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mente, nuestra mirada, para que sigamos corriendo la carrera con amor, con gran decisión, determinación, mis hermanos. Dice que cada uno de nosotros también les dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y a esto lo hemos estado mirando, qué importantísimo es para nosotros seguir manteniendo nuestra fe. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo decía, pero hallaré fe cuando vuelva yo a la tierra. Dios quiere encontrar a los que, ahora sí que en su venida, Él quiere que nosotros sigamos creyendo, sigamos manteniéndonos firmes, para que no tengamos, hermano, que pasar por la gran tribulación, para que no tengamos que vivir la ira de Dios. Pero fíjese también cómo dice que le manda a decir a estas personas, que también aplica hoy para nosotros, que tenían que alegrarse, que no se desanimaran. Al contrario, dice, alégrense cuando estén pasando por diversas pruebas, porque dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, debe de ser probada por medio del fuego. Cuando habla del fuego, es la prueba que tiene que pasar en nuestras vidas. Y dice que debemos de ser hallados en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Y habla de cómo nosotros amamos a Jesús aún sin haberle visto. En cómo nosotros seguimos creyendo y nos alegramos con un gozo inefable, glorioso. O sea, son todas estas cosas que el apóstol Pedro trata de hacernos entender, de que debemos de seguir creyendo, debemos de mantenernos firmes, porque al final vamos a obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, todo esto, lo que hoy hacemos, el último propósito es alcanzar la glorificación. Saber que un día estaremos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a estudiar en el versículo 10 el tema, hermano, para los que anotan: sé santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Están ahí? Vamos a irnos a Primera de Pedro desde el versículo 10, pero algo que quiero decirle antes: cada uno de nosotros, hermano, cuando hemos tenido un encuentro personal con Jesús, le decía ayer a unos hermanos que le estuve dando unos estudios en la casa, cuando el Señor Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, o al revés, Nicodemo con el Señor Jesús, Él le dice: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Sí sabes, sí conoces la ley, sí tienes un gran puesto, eres un hombre muy prominente, muy reconocido, pero no has nacido de nuevo. Y él dice: pero ¿cómo un hombre viejo puede, siendo ya viejo, volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y le dice: tú, siendo maestro de Israel, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Y hablaba de que tenía que tener un nuevo nacimiento, hablaba de algo espiritual. Y él hace una alegoría del viento, dice: el viento viene y no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va, pero sin embargo sabemos que está ahí. Y les decía algo, que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no vimos cómo entró el Espíritu Santo. No pudimos decir: ese día yo sentí cuando entró, pasó esto, no sé. Pero cuando usted está en lo natural, ve cuando pasa el aire y usted dice: wow, estuvo bien fuerte el aire aquí. Usted dice: ¿lo miraste? No, no lo miré, pero lo sentí. Pero dejó evidencia, porque mire, esto lo tiró. Mire la basura esta, ¿dónde la dejó arrinconada? ¿Sí o no, hermanos? Cuando hay aire nosotros no lo vemos, pero sí vemos la evidencia de que pasó el aire. Cuando alguien dice: yo tuve un encuentro personal con Jesús, yo nací de nuevo, tiene que haber una evidencia, obviamente. Algo pasa en nuestras vidas. Usted dice: no somos perfectos, obvio que no. Pero ahora el pecado que antes nos daba placer, hoy nos da vergüenza. Lo que antes se nos hacía
jactarse de decir, oh, yo soy así, y es el que me quiere bien. Hoy nos da vergüenza, hoy decimos, no, tengo un mal carácter, pero yo no quiero ser así. Yo quiero ser una mejor persona, yo quiero agradar a Dios. Entonces, algo pasó, y es la evidencia de que el Espíritu Santo ahora está morando en nuestro corazón. El mentiroso, cuando se le sale una mentira, dice, volví a fallarte, Señor, perdóname. Yo no quiero seguir siendo mentiroso. Yo quiero ser una persona fiel, pero todavía me equivoco. Está bien, algo está pasando. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos llamados, dice la Biblia que somos llamados santos. Esta palabra santos, antes pensábamos que solamente era alguien que quizás había hecho milagros o que había sido muy bueno en la tierra. Pero esta palabra Dios la usa como algo que es una posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús ahora. Somos santos, y quiere decir la palabra santos, apartados. O sea, cuando dice Él, ustedes son santos, Él está diciendo, ustedes son apartados por Dios. No es que son perfectos, porque después entramos en un proceso de santificación. Somos ya apartados, y ahora nosotros cada día decidimos irnos apartando cada vez más y más para Dios. ¿Sí me explico? Ahora, es algo que no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Es obvio que es algo que es una obra del Espíritu Santo. Por eso es la evidencia, dice el Señor, que el Espíritu Santo da testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Amén. Entonces Dios empieza a hacer una transformación en nuestras vidas. Es un proceso, tenemos que tener paciencia, amén. Entonces, en 1 de Pedro 1:10, en el contexto veamos cómo habla de que los profetas, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Está hablando de que ya los profetas desde el Antiguo Testamento estaban profetizando la salvación por medio del Mesías. Ya estaban anunciando que Cristo iba a venir a salvar a su pueblo. Y dice que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos tuvieron que escarbar en las Escrituras. Esta palabra inquirieron significa estudiaron o investigaron. Ellos estudiaron e investigaron y lo hicieron de una forma diligentemente. Eso quiere decir con diligencia, quiere decir con prontitud, quiere decir que hicieron algo detalladamente. En Isaías 25:8, yo se lo leo, dice la palabra de Dios: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuántos creen eso? Y dice el 9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estoy como el profeta ya estaba anunciando que Dios iba a venir a salvar a su pueblo. Y nosotros ahora sabemos que vino en la persona del Hijo. Por eso se llama Jesús, porque la palabra Jesús quiere decir el Salvador, el que vino a salvar a su pueblo. Apocalipsis 21:3, dice el apóstol Juan: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto está hablando ya para la eternidad, mis hermanos. Esto es una profecía para la eternidad. Ahí dice en el versículo 4 que Dios mismo enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Hermano, no permita que el diablo venga y le meta la duda. No permita que el diablo diga: no, cuando te mueras ahí se acabó todo. No, hermano. Yo le decía a alguien: ese va a ser el día de nuestra graduación, hermano.
Ese día va a ser el día de nuestra graduación. Es cuando estaremos cerrando los ojos aquí, pero abriéndolos allá en la eternidad. Estaremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí ya no habrá lágrimas, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Todos estaremos solamente maravillados porque estaremos delante del Dios. Podremos verle cara a cara tal y como es. Pero por un poco de tiempo, hermano, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener esperanza, vamos a pasar aflicciones, sí. Pero dice el mismo Dios que Él estaría con nosotros. Él va a estar siempre con nosotros. Seguimos en Primera de Pedro 1:11. El versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense cómo está hablando Pedro de que ya desde el Antiguo Testamento los profetas también profetizaban de que el Mesías, el que iba a salvar a su pueblo del pecado, iba a tener que sufrir en la cruz. Pero que a través de ese sufrimiento íbamos también a poder ver la gloria de Dios. Ese sufrimiento en esa cruz, Jesucristo estaba comprándonos a cada uno de nosotros. Estaba pagando el precio por todos nuestros pecados, mis hermanos. Y eso es algo que hoy tenemos que entender, que Él venció la muerte. Salmo 22:1, hermano, anótelo si gusta, yo se lo leo o se lo ponen ahí en la pantalla. Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate cómo es un salmo de David, pero es profético, hablando de lo que iba a sufrir nuestro Señor en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hermano, ¿cierto o no que en lo humano nosotros, muchas veces cuando han venido situaciones tan difíciles, usted a veces ha sentido o ha querido experimentar en la humanidad como si Dios se hubiera olvidado de usted? Y viene a nuestra mente, hermano, es cierto, yo sé que he fallado. Es cierto, es que yo he pecado. Es cierto, es que yo he sido rebelde. Es cierto, es que yo no he llevado las cosas como deben de ser. Y si llegas a sentir ese miedo y decir: Dios se ha apartado de mí. Pero hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que estaría con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no es condicional, hermano. Eso es porque Él dio su palabra. Y si usted es su hija, usted es su hijo, Él estará con usted, aún en medio de esa situación. Aún cuando usted a veces le falla, aún cuando usted a veces haga cosas que no estén bien, Él está ahí. Porque entonces, ¿qué es lo que nos redarguye de pecado? ¿Qué es lo que nos hace volver en sí? ¿Qué es lo que nos hace voltear al cielo y decir: Señor, perdóname? Es Él, el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Dios mío, dice el Salmo 22:2, clamo de día y no me escuchas, y de noche y no hay para mí sosiego. Pero el 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Fíjese, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron a ti y no fueron avergonzados. ¿Se acuerda que en el Éxodo 3 dice que el Señor se le presentó a Moisés y le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo y yo iré a salvarlos? Tú mismo serás el que los saque de Egipto. Ahí llegó el clamor del pueblo de Israel a su Dios. Después de tantos años esclavizados en Egipto, después de tantos sufrimientos, pero nunca llega tarde el Señor, mis hermanos. Y ellos pudieron ver la gloria de Dios. El faraón era poderoso, mucho. Tenía un gran ejército, sí, pero no más poderoso que nuestro Dios. Y ellos pudieron ver la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: es verdad, yo he visto la gloria de Dios, yo he visto el poder de Dios, yo he visto cómo Dios nos ha sacado adelante, yo he visto cómo Dios nos ha sostenido, yo he visto cómo Dios nos ha sanado, yo he visto cómo Dios ha restaurado nuestro matrimonio, yo he visto muchas cosas que yo puedo dar testimonio de que mi Dios es todopoderoso? Denle un aplauso al Rey. El mismo Salmo 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Fíjese cómo el Rey de Reyes, Señor de Señores,
tuvo que llegar a tal nivel. Todo por nosotros, mis hermanos. Luego dice, todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, como burlándose, hermanos, confío en Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Hermano, eso es algo común, eso es algo que pasa en nosotros. Hay gente que quizás usted irá y dirá, oiga primo, quería ver si me ayuda, mire, estoy pasando. Pues no que confías en Dios, no que crees en Dios, pues que Dios te ayude, que Dios te saque de apuros. Hermano, y claro que Dios lo va a hacer. Dios le estaba dando una oportunidad a esa persona. Fíjese, Dios le estaba dando la oportunidad a esa persona de hacer algo por alguien. Pero Dios lo hace para que usted vea el corazón de las personas. Usted va a conocer las personas realmente cuando está en necesidad. Pero al fin Dios hace lo que tiene que hacer. Si usted se pierde esa bendición de poder ayudar a alguien, Dios no se detiene por eso. Él va a poner a alguien más. Le ha tocado que a veces decimos, de quien menos esperaba la ayuda, me llegó la ayuda. ¿Sí o no? Porque es Dios. Es Dios. Mire, en una ocasión había un pastor que tuvo que desocupar su casa. Porque no crean que por exceso de pago. Al revés. Dicen algo, ¿quieres saber de quién es la casa? Deja de pagar y vas a ver lo que enseguida aparece el verdadero dueño. Hasta que no la pagamos, ¿verdad? Y nos dan la factura, entonces ya es tuya. Pues lo sacaron, hermano. Tuvo que abandonar y sacaron todas sus cosas. Y él esperaba, pues obvio, ahorita cualquiera de la iglesia viene y me apoyan. No llegó nadie. ¿Saben qué llegó? Un mormón. Le dijo, ¿qué pasó? Y le platicó y dice, no te preocupes, te vamos a dar un lugar, lo instalaron en un lugar, le dieron un apartamento para que estuviera un mes mientras se acomodaba. Ahora yo pregunto, qué malos los cristianos, tuvo que llegar un mormón. No, hermano, es Dios. Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, y Él usa a quien Él quiere. A lo mejor tocó el corazón de algún cristiano y el cristiano no quiso. Y para vergüenza de él, Dios usó un mormón. Fíjese, para vergüenza de él. ¿Cuántas veces, le digo, nosotros Dios nos da una oportunidad de ayudar a alguien y decimos, no, que se las arregle como pueda? Bueno, Dios usará a alguien más, pero tú te has perdido esa bendición, ese privilegio. Fíjese cómo le dicen, pero fíjese lo que dice en el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, me hiciste estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y él le dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Nuestra fe y nuestra confianza, hermanos, siempre debe de estar puesta en Dios. Es en Dios primeramente, hermano. Él cuidó de usted desde que usted estaba en el vientre de su madre. Usted nació por la voluntad de Él, ¿sí o no? Nosotros crecimos y llegamos a jóvenes por la voluntad de Dios. Porque vivimos en países donde está la violencia, donde diario mueren jóvenes, diario mueren niños, ¿sí o no? Pero Dios le plació que nosotros creciéramos ahí y nos hiciéramos grandes. Entonces, nosotros debemos decir, si antes que éramos rebeldes, que antes que éramos ajenos a Dios, Él cuidó de nosotros, ¿cómo no más ahora que somos salvos, ahora que nos hemos arrepentido, ahora que nos hemos reconciliado con Dios? ¿Cómo no va a estar Él cuidando de nosotros, mis hermanos? Amén. Volvemos a Primera de Pedro, ahora vamos al versículo 12. Vaya conmigo ahí, por favor. Sigue hablando de los profetas, ¿verdad? Dice que a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, déjenle rapidito, le explico. Mire, esto le está diciendo Pedro, que Dios se les reveló, pero no para ellos mismos,
sino para que cuando ellos se les revela el Señor, ellos fueran los conductos para predicar el Evangelio a otros que no le conocían. ¿Se acuerda cómo empezó el Evangelio? Por uno, Jesucristo, y Él juntó a 12, y a Él se les reveló, pero para que ellos fueran y predicaran a todas las naciones. ¿Sí se acuerda? La gran comisión. Y era algo que, hermano, algo que quizás los ángeles anhelaban. Los ángeles en el cielo a lo mejor decían, nosotros podemos hacerlo. Si ellos no quieren, nosotros lo haremos. Pero Dios dijo, no, este privilegio es para ellos. Este privilegio es para nosotros, los que experimentamos el amor y el perdón de Dios. Los que podíamos decir, hermano, yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo andaba en lo más bajo. Yo era lo peor. La gente misma me decía, tú no vales nada, no sirves para nada. Pero no es lo que la gente dijo. Un día tuve un encuentro personal con mi Señor Jesús. Y Él me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Y ahora yo puedo dar testimonio y ahora yo puedo decirles que es verdad, que Él tiene poder, que Él ha podido cambiar, transformar mi vida y también puede transformar la tuya. Un ángel no puede decir eso, porque él ha estado en la eternidad con Dios. ¿Sí me explico? Ese es un privilegio, hermano. Tito capítulo 1, versículo 1. Anótelo si gusta y a ver si se lo ponen en la pantalla. Tito 1, 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahí se presenta el apóstol Pablo como un esclavo de Dios, pero también como un enviado de Jesucristo. Eso quiere decir apóstol, un enviado de Jesucristo con una misión específica. ¿Cuál es esa misión? Prediquen el Evangelio, levanten más iglesias, sigan edificando la iglesia. Pero fíjense lo que dice el 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, ¿estamos de acuerdo? Prometió desde antes del principio de los siglos. Esto era algo que Dios tenía antes de la fundación del mundo, hermano. Y fíjense lo que dice el 3, y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación, que me es encomendada. ¿Por mandamiento de quién? De Dios, nuestro ¿qué? Salvador. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuánto tiempo a veces nos pasamos afanados por muchas cosas y no hacemos lo que debemos de hacer? Mire, Pablo le dice a Tito y le habla como un joven que estaba empezando en el ministerio. Le dice que Dios se les manifestó en sus tiempos por medio de su palabra para que ellos, hermano, tuvieran ese privilegio de predicar el Evangelio. Y decía, esto es algo que es encomendado por mandamiento de Dios. No es algo que yo te estoy diciendo, háganlo porque yo digo. No, hermanos, es un mandamiento, es algo que Dios nos dejó dicho. Usted en toda la palabra de Dios va a encontrar, dice, por lo tanto, después de todo esto que les he enseñado, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y es todo lo que tenemos que estar haciendo, hermano. Ese es el principal ministerio que Dios nos dejó, la predicación del Evangelio. Si usted está en un trabajo y está cómodo, pero ve que no hay nadie a quien predicarle, o ve que la gente no le importa lo que estén ahí, ya no quieren saber de Dios, a lo mejor es tiempo de orar y decir, Señor, ponme en un lugar donde haya gente que pueda yo evangelizar, o usted buscar dónde ir, pero algo tenemos que hacer. Tenemos que buscar una oportunidad siempre de poder servirle a Dios. Amén. Pero llegamos al versículo 13, 1 de Pedro 1:13, y ahí viene lo fuerte. Después de todo esto que les he dicho, después de todo esto que les he explicado, dice el apóstol Pedro, eso quiere decir por lo tanto. ¿Sí me explico? Cuando usted llama a su hijo y le dije, mira hijo, cuando tú tienes hambre y me pides de comer, yo te sirvo de comer. Cuando tú quieres ropa, yo te pongo ahí tu ropa, hijo. Cuando tú quieres dinero para ir a algún lugar, yo te doy dinero. Cuando tú quieres algo, hijo, yo estoy ahí para dártelo.
Entonces, cuando usted le dice, y luego le dice, por lo tanto, quiere decir, después de todo esto, yo hago por ti, que yo siempre estoy ahí para ti, tú tienes que obedecerme. Por lo tanto, tú también tienes que estar dispuesto a hacer las cosas que te corresponden como hijo, ¿sí o no? Porque cuántas veces, sí o no, que nos gustan los privilegios, a todos, pero pocas veces nos gustan las responsabilidades. ¿Sí o no es cierto? Usted escuche a la gente, le dicen, en tal día, a tales horas van a repartir algo, corren y hacen las filotas. Pero dice, va a haber una asociación ahí que va a estar para que a ver quién quiere ir a donar cosas. Pocas van. Pero fíjese, el versículo 3 dice, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esta palabra ceñir es ajustarse, pero cuando hablaba de ajustarse, ellos usaban como, ahora sí, como las famosas vestiduras esas que parecían sotanas. Y ellos tenían que, cuando iban a correr o algo, se apretaban el cinturón, se la subían para que pudieran correr y no les estorbara. Entonces, es lo que dice ustedes, ajústense los lomos, pero de su entendimiento. Esto habla de que debemos de poner mucha atención, hermano, en lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que ajustar el entendimiento, es decir, lo que hemos aprendido a veces desaprenderlo. Es que mi abuelito decía que ni todo el amor ni todo el dinero, que a la mujer, no, espérate, eso decía tu abuelo, pero ajusta ahora los lomos de tu entendimiento, aprende, vamos a ver qué dice Dios y vamos a ajustarnos a lo que Dios dice, amén. Sé sobrios, le dice primeramente, sean sobrios. ¿Por qué tiene que decirle sean sobrios? No porque siempre andaban borrachos, hermano. A veces no es literalmente de que andaban borrachos, pero sí que eran muy desequilibrados. Se iban a los extremos. Cuando le decían tú eres la cabeza, tú eres la autoridad en tu casa, caían en el autoritarismo. Y ahora decían, no, pues ya dice la Biblia que aquí yo mando. Y tú no vas a salir de aquí sin mi autorización. Y yo, cuidado, o sea, empezaban con otras cosas y no. Él les dice, sean sobrios, sean equilibrados. O sea, no se vayan a los extremos, pues. Esperar por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay que estar quietos, esperando que la venida de nuestro Señor. Nosotros tenemos que estar mientras creyendo, trabajando, pero hay que esperar. 1 Tesalonicenses 5:5 dice la palabra, fíjese, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? E hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros ya no somos de los que andamos haciendo cosas ocultos. Ya no somos de los que andamos en la oscuridad como antes para que nadie nos mire, porque andabas haciendo cosas malas. El 6 dice, por lo tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Aquí vuelvo a hablar. Equilibrados. Debemos de tener un balance. Porque los fariseos se iban al extremo, pues. Decía la palabra, la mujer vista decorosamente. Y llegaba el fariseo a interpretar la ley y decía, decoroso. ¿Qué tanto será? ¿Abajo de la rodilla el vestido? ¿3/4? Pues para no errarle, vámonos hasta el tobillo, que no se le vea ni el pie. O sea, se iban hasta abajo, al extremo, pues. Entonces dice, no, seamos sobrios, seamos equilibrados. Luego decía la mujer, cúbrase la cabeza cuando va a orar. Y decían ellos, oye, mira, aquí dice que se cubra la cabeza. ¿Pero qué será? ¿Nomás encima todo? No, pues que se tapen, nomás que se salgan los puros ojos. Ahí las traían todas así que nomás se veían los ojos. ¿Sí me entiende? Eso es el desequilibrio que hay muchas veces en la interpretación de la palabra. Y Dios nos llama a que seamos sobrios. Porque dice, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Ustedes no saben de qué hablo a lo mejor, pero yo sí les podría decir que es una gran verdad. Entonces, sí tenemos que buscar en nosotros, ¿qué? El equilibrio. Por lo tanto, dice, teniendo nosotros, en 2 Corintios 4:1, perdón, dice, 2 Corintios 4:1, por lo tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.
no nos damos por vencidos. Decían los apóstoles. Antes bien, dice, renunciando al oculto y deshonesto, no andando con astucia ni usando la palabra de Dios con engaño. Aquí hablan los ministros, a nosotros los que predicamos la palabra. Este es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos dicen también es una gran responsabilidad? Pablo decía, yo estoy aquí con temor y temblor, porque sabía, hermano, que podía estar ocultando cosas de la gente, podía estar haciendo cosas en la oscuridad, pero Dios lo sabía. Dios sabía todo, Dios sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él dice, antes bien, hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso, dice otra versión. No andando con astucia ni usando la palabra de Dios con engaño, sino por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Ellos sabían, hermano, que delante de Dios todo está descubierto. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a 1 Pedro 1:14. Seguimos con el estudio de esa carta. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Aquí habla ¿qué? A los hijos de Dios. Pero a los hijos dice, ustedes ya son hijos de Dios. Ustedes se supone que deben de ser obedientes. ¿Sí o no? Ya no podemos ser como antes, rebeldes, ay, que no me importa lo que digan. No, hoy sí nos debe de importar lo que dice Dios, porque es nuestro Padre, amén. Entonces dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. La palabra santo es la palabra en el griego es hagios o hagios, significa separado, que no tienen ninguna relación con el pecado. Sed también vosotros pues santos. Y otra vez esa palabra dice separado por Dios para un propósito. Pero dice en toda vuestra manera de vivir. Esto es importante, hermano, porque habla que debe de manifestarse el fruto de que somos salvos. Usted puede gritar a los cuatro vientos que es cristiano. Y usted puede gritar, Cristo viene. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y usted estar bien arrugado, pues. Y usted estar bien manchado. ¿Sí me explico? O sea, no es lo que decimos, no es tanto lo que decimos, sino realmente cómo estamos delante de Dios. Él dice, no te engañes. No te engañes. Sé santos como yo soy santo. Amén, mis hermanos. Es una posición ante Dios, hermano. Es algo que nosotros debemos de decir, es cierto. Necesitamos santificarnos cada día. Necesitamos nosotros, hermano, buscar realmente una comunión con Dios, una separación. Es bien triste, hermano, pero muchas veces, y lo digo con mucho amor, muchas veces, muchos hermanos que trabajan en diferentes lugares, no hay ninguna diferencia con todos los que trabajan ahí. Es cierto que nos teníamos que vestir igual porque a veces es un reglamento en la empresa, ¿sí o no? Es cierto que a veces pues estamos ahí revueltos con todos, pero el punto aquí es, hermano, que el cristiano, el que ya nació de nuevo, el que tiene una relación con Dios, el que sabe que ahora ha sido santificado, que ha sido apartado por Dios, tiene que buscar marcar la diferencia. Tiene que buscar cada día tratar de ser más y más como su Señor, como su Salvador. Cuídense que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el Señor, sino que solo sea la palabra aquella que sea de edificación. Hermano, ya basta. Hemos trabajado con lugares donde luego sabemos que son cristianos, pero una forma de hablar bien sucia, bien grosera. Varones, hermano, que son cristianos ya de tiempo, pero siguen siendo en su casa bien déspotas, bien groseros, bien abusivos. Y yo no estoy hablando de gente que está aquí en la iglesia. Yo estoy hablando en general, hermano, de la iglesia del Señor. Y gente que no entiende, hermano,
que la mujer que tiene es una bendición de Dios, que es la ayuda idónea, que es una mujer que Dios ha puesto para ser un complemento en su vida, que no vale menos, sino que tenemos el mismo valor delante de Dios, aunque tenemos roles diferentes. Pero tenemos que amarlas y tenemos que valorarlas, tenemos que cuidarlas, así como Cristo nos amó a nosotros. Así como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros tenemos que dar su vida por ellas. Dios nos da una gran bendición de tener hijos, gloria a Dios. Pero ahora nosotros tenemos que darles un buen testimonio, tenemos que darles un buen ejemplo a ellos. Queremos que nos respeten, tenemos que tratarlos con respeto. Tiene que ser con la autoridad de la palabra de Dios, pero no caer en el autoritarismo. Tenemos que estar conscientes que los niños son de Dios. Y entendemos que va a haber tropiezos. Sí, a lo mejor un día nuestros hijos se van a apartar y se van a ir al mundo, y a lo mejor van a caer en cosas malas, pero que no sea por causa de nosotros, mi hermano. Que no seamos piedras de tropiezo. La Biblia dice que es cierto que va a haber tropiezos en el mundo, pero hay de quien por quien vengan los tropiezos. Más le valiera colgarse una piedra de molino, dice, al cuello y arrojarse al fondo del mar. Porque Dios nos va a pedir cuentas, mis hermanos. Y a veces nosotros no queremos reconocer nuestros errores delante de Dios. Y solamente señalamos a los hijos y le decimos, es que tú, yo te llevaba a la iglesia, es que tú eras esto. Sí, pero tú no me diste buen ejemplo. Sí, pero tú siempre como Elí, sabías lo que hacía, no me decías nada, no tomaste esa acción. Hermanos, seamos santos como Dios es santo. Dios es apartado, Dios no se encubre a nadie. Dios dice que todo lo que hacemos, Él lo va a sacar a la luz. Él dice que nada podemos estar haciendo oculto que creamos que no va a ser, todo va a sacar a la luz. Él dice, ustedes hacen lo que quieren y piensan que se burlan de mí, pero yo no puedo ser burlado. Lo único que están haciendo ustedes es sembrando para su propia perdición. ¿Sí o no es cierto, hermano? Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Yo anhelo, obvio que yo anhelo ver a mis hijos sirviendo. Yo tengo que guiarlos en el camino a Dios. Yo tengo que ser ejemplo para ellos con mi vida. Yo tengo que cuidar en mi casa cómo hablo. Yo tengo que cuidar en mi casa cómo trato a mi esposa, porque mis hijos están aprendiendo de mí. ¿Me entienden, mis hermanos? Eso es lo que Dios nos llama. Tenemos que marcar la diferencia. No podemos decir es que todo el mundo es así. No podemos justificarnos y decir es que yo así he sido, así soy, si me quieren bien y si no, no. Es que dice el Señor que el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Y Él dice aquí las cosas viejas tienes que hacerlas a un lado. De aquí en adelante, si tú ya creíste en mí, si tú ya naciste de nuevo, te he dado una nueva naturaleza, te he dado una nueva vida. Es como si Dios te dijo, mira, llegaste delante de Él y le enseñaste tu libro, tu libreta, llena de errores, de pecados, y te dijo Él, está bien, te perdono, ten esta, te doy una nueva. Empieza una nueva vida. Empieza a escribir tu historia nuevamente. Vamos a seguir volviendo a lo mismo. Vamos a presentarnos otra vez con la misma historia. Volvimos a cometer los mismos errores, ahora peores. ¿Y qué justificación vamos a tener ahora? ¿Qué le vamos a decir, Señor? Pues es que no estaba clara tu palabra. No entendí muy bien eso de que seamos santos como tú eres santo. Es tan difícil para nosotros. No nos está llamando a ser perfectos. Él sabe que no podemos ser perfectos. Él solamente quiere que nosotros tengamos un corazón como el de Él, un deseo de aborrecer lo malo y de amar lo bueno, de nosotros sentirnos avergonzados y buscar cada día apartarnos más y más para Dios. No vamos a poder, hermanos, si no tenemos relación con Dios. No vamos a poder si nosotros no nos doblegamos delante de Dios. Tenemos que llegar delante de Él, caer de rodillas y decirle, Señor, me rindo, ya no puedo.
No puedo por mí mismo. Yo soy una persona débil ante el sexo opuesto. Soy débil ante ciertas cosas. Necesito que tú me ayudes. No quiero seguir haciéndole daño a mis hijos. No quiero hacerle daño a mi esposa. No quiero hacerle daño a la iglesia. Quiero ser un hombre que honre y glorifique. Te glorifique con su vida. Pero no puedo. Ayúdame, por favor, ayúdame. Él dijo, clamen a mí, yo les voy a ayudar. Clamen a mí y yo les voy a responder. Pero no puede ser que a veces estamos perdidos, estamos completamente mal, pero el orgullo es más grande. Y el orgullo no te deja doblar las rodillas. El orgullo no te deja pedir perdón. El orgullo no te deja alzar el teléfono y pedirle ayuda a alguien. Necesitamos dejar a un lado toda esa arrogancia, toda esa vanagloria, hermano. Vamos a morir, todos estamos condenados a morir físicamente. Si mañana le da Dios la oportunidad de abrir los ojos, es un nuevo comienzo. Si hoy la regó y no estuvo bien, mañana hay una oportunidad de decir, voy a tratar, Señor. Yo no me voy a dar por vencido. Yo voy a luchar, hoy voy a proponer en mi corazón el no defraudarte, el hacer las cosas bien para honra y gloria tuya. A lo mejor me hablen mal y no voy a contestar mal. A lo mejor alguien me falta el respeto, yo no le voy a contestar igual, yo voy a ser diferente. A lo mejor hoy tengo una oportunidad de hacer algo, de robarme algo, no me lo voy a robar. O sea, trata todos los días, pero por amor a Dios. Esto tiene que nacer de un corazón agradecido con Dios. Él fue humillado, Él fue maltratado por nosotros. Jesucristo no tenía ninguna necesidad de morir en la cruz, pero Él tomó la decisión por amor a ti, por amor a mí. La gente dice ahí, se burlaba y le decía, ¿dónde está tu Dios? Vamos, si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos y sálvate a ti mismo. Pero ahí en la cruz, Jesús solamente decía, Padre, perdónalos, no saben lo que dicen, no saben lo que hacen. Y fíjese, hermano, en esa cruz, el Señor estaba intercediendo por nosotros. Él estaba muriendo ahí por nosotros. El que no conoció pecado muere por los pecadores. Ahora, Él sabía que hoy le íbamos a fallar. Sí, Él sabía, Él sabe todo. Pero aún, Él tiene la esperanza, hermano. Él sabe que nosotros, si dejamos que Él nos moldee, si nosotros realmente dejamos a un lado el orgullo, la arrogancia, y hermanos, vemos que Dios nos está llamando para que nos apartemos, para que seamos la diferencia, hermano. Ya basta de que nuestros hijos estén juzgando y señalándonos por nuestros errores pasados, porque están viendo que en el presente seguimos igual. Ya tenemos que ser diferentes, hermano. Tenemos que orarle a Dios que nos ayude, amén. Y yo sé que Él nos va a ayudar, hermano. Yo sé que Dios es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Primera de Corintios 1:2, fíjese, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjese lo que dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos hay aquí que son santificados por Cristo? Nosotros, hermano. Pero fíjese, estaban fallando los corintios, estaban cometiendo errores, pero Él les llama a ustedes. Ustedes son santificados en Cristo Jesús. Dice, ustedes son llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ve? Ellos dan por hecho, hermano, que usted y yo somos santos. Somos santificados por la palabra. Somos santificados cada día por el Espíritu Santo. Ahora usted tiene que hacer suya esa palabra. Cuando esté haciendo algo, diga, ¿esto es de un santo o es de un demonio? Así, pues suena feo, pero es la verdad, ¿sí o no? ¿Esta actitud es de un santo o es de un demonio? Y usted es rápido, el Espíritu Santo va a la respuesta. Se estás comportando como un demonio. Arrepiéntete, dice, Señor, perdóname, sí es cierto, no tengo que hablar así. O sea, tenemos que poner todo en una balanza, hermano. Ya basta de justificarnos. Ya basta de seguir diciendo, es que es un proceso. Es que ahí vamos, poco a poco. Es que sí, pero no de rodillas, no así como gatas.
Vámonos despacito, pero pasos firmes, pues. Ya no hay que buscar excusas para seguir haciendo lo mismo. Hay que decir, no, hay que ponernos la vara un poco más alta. Claro que sí podemos, porque no vamos a hacerlo en nuestras fuerzas. Tiene que ser en el poder de Dios. Amén. Dele un aplauso al Rey.